fmrockandpop.com. Hola, Ariel Sanso, Ariel Minimal, para muchos y muchas que te siguen a través del tiempo y de la música. Muchas gracias por recibir a Rock and Pop desde ya. Y si te parece bien, me gustaría, Ariel, comenzar esta entrevista hablando de la inminente presentación de PES en la trastienda. Un regreso muy esperado porque pasaron 12 años desde la última aparición de la banda en un sitio tan emblemático. ¿Qué nos podés comentar al respecto de este show que ya se viene? Mira, seguimos presentando nuestro último disco, que se llama Acariciar el Fuego, que salió en la segunda mitad del año pasado. Entonces seguimos tocando esas canciones en vivo, pero ya a esta altura es como que las vamos mezclando con el resto del repertorio de toda la vida. Así que no va a ser estrictamente una presentación de lo nuevo, sino que será una fecha de PES. Para nosotros lo que tiene esto de bonito es volver a esa sala, que personalmente me parece una de las más bonitas en Buenos Aires para ver conciertos, ¿no? Por el tamaño, por la altura del escenario y demás. Bueno, una parte seguramente importante del show de PES, como vos lo estás diciendo, va a ser lo de Acariciar el Fuego, que es el 20º disco en la historia de PES. Me gustaría que le cuentes a la audiencia de Rock and Pop lo que te guste, lo que quieras acerca del proceso de composición y de grabación de este último álbum. Y mira, el disco de algún modo quedó signado por lo vivido en los últimos años, porque fue compuesto en esa primera encerrona violenta que tuvimos a partir de marzo. Fue compuesto entre marzo y junio del 2020 el disco, ¿no? Entonces, bueno, se coló un poco de toda esa ansiedad, esa locura, esa soledad, ese hastío, esa cosa rara de no tener un ancla como una cuestión de agenda, ¿no? De estar siempre flotando, que no exista el tiempo. Todo eso terminó colándose en el disco y terminó hablando de una situación medio nostálgica, ¿viste? Ya desde los títulos de las canciones, el disco abre con una canción que se llama Hasta que no lo perdés, no lo extrañás. Y habla de pequeños detalles y de cositas quizás domésticas o del minuto a minuto de la vida de cada uno, que en esa situación que pasamos ya nos habíamos visto privados de eso. Entonces era como ir recogiendo perlitas que quizás en la vida normal, con la velocidad de la vida normal no le das importancia, pero en esa pausa larga que vivimos empecé a recoger esas cositas. Como vos bien decís recién, el tema que comienza el disco habla de no extrañar una cosa hasta que la perdés, ¿no? Me acordaba de un tema de Otis Redding que se llama No extrañas el agua hasta que se te seca el pozo. Y es un poco así, ¿no? Y ustedes lo pusieron en un tema muy polenta, ¿no? En un tema con mucha furia. Y yendo al resto del material del álbum, noté que incluiste un tema que se remonta a tus primeras experiencias como músico y como compositor, porque es del año, si no me equivoco, del 86-87, cuando estabas en Descontrol. ¿Qué nos podés contar de ese tema en particular y de esos días primerizos de tu carrera musical? Y mira, fuimos parte de esa escena de segunda mitad de los años 80, que tocábamos algo o nos embanderábamos bajo la idea del punk rock, pero que éramos todas bandas muy diferentes a nivel propuesta, ¿viste? Después un poco se quedó más homogeneizado todo, porque hubo más información y más fotos y videos de ver para saber cómo vestirse y demás. Pero esa época era todo como muy sui generis. Y nada, imagínate, son los años de mi adolescencia, los recuerdo con mucha ternura y con mucho cariño, ¿viste? Y es una canción que recuerdo bien de dónde salió, se llama Viajando lejos para no volver, y en la época que la compuse estaba leyendo por primera vez On the Road de Kerouac, En el Camino. Era fan de Los Pillos, que habían sacado Viajar Lejos, y esta canción es un poco reflejo de toda esa situación mía de mis 16, 17 años. Bueno, y a propósito de Descontrol, me enteré que se va a producir un reencuentro muy especial de su formación el 21 de mayo en el Bar Strummer de Palermo. ¿Algo más que puedas decir al respecto? Mira, esto surgió de absoluta casualidad. Se contactó conmigo el encargado de un sello discográfico que se llama Pinhead Records, que edita punk rock vernáculo, ¿viste? Cosas de los 80, actuaciones en vivo de Todos tus muertos, o demos de los muertos o de los violadores. Y se contactó preguntándome si yo tenía material de Descontrol, porque es una banda que
que no prosperó, duró del 85 al 88 y no dejó nada registrado, no dejó nada grabado. A ver, no dejó nada editado, porque grabado sí tenemos. Entonces, este pibe de Pinhead Records me preguntó si tenía algo material que le interesaba escucharlo para hacer una edición en vinilo, una edición limitada en vinilo de Descontrol. Y eso movió que nosotros vayamos a digitalizar nuestros viejos cassettes, que nos encontremos con más de 60 fotografías de la época, de conciertos y de ensayos, de una fotógrafa que era amiga de la banda en esa época, que nunca más vimos, que ni ella sabía que tenía esas fotos quizás. Bueno, nos encontramos con 66 fotos de la época y hicimos todo un trabajo de restauración de esos audios. Y bueno, y tenemos ese material de Descontrol, que es todo un disco. O sea, la banda había grabado un disco que nunca salió, grabado en un estudio de la calle Constitución, en el barrio de Constitución, un estudio que pertenecía a Luis Landricina en ese momento. Y tenemos dos demos anteriores, uno grabado en una sala de Flores, que era el barrio donde surgió la banda, cuando yo tenía 15 años, y escucho las canciones y parece Cantaniño, más que una banda de punk rock, ¿no? Por el tono de voz y eso, es increíble. Y el segundo demo lo grabamos en los estudios Avatar, del cual conocíamos que existían porque publicitaban en La Pelo. Una foto, ¿no? de dos chicas con un bajo y una guitarra, decía Estudios Avatar, venía a grabar tu demo, y allá fuimos. Entonces, con ese material vamos a darle forma a ese vinilo que ojalá salga en algún momento, quizás de este año o del año que viene. Y a raíz de esto, todo esto se suscitó que los miembros de la banda nos pongamos en contacto y nos empecemos a mandar las fotos y los audios y no sé qué. Y el bajista que vive en Costa Rica pasa por Buenos Aires el mes que viene, y el 21 de mayo, que es un sábado, a las 23 horas, estaremos en Stramer después de 35 años haciendo una fecha de Descontrol en vivo. Impresionante. Bueno, y remontándonos a esos años de los 80 y también de los 90 en que hay un renacer del punk, no solo acá, sino en muchas regiones del mundo, quería preguntarte sobre un tema de Acariciar el Fuego que lleva el nombre de un cantante emblemático de bandas como All, Duck Nasty y Down by Law, de Dave Smalley. Contame, ¿cómo surgió esa canción? Yo soy un ferviente creyente del poder curativo de la música. Y cuando necesité de la música de Dave Smalley, ahí estuvo. Su disco del año 2018, 2019, no sé de qué año es. El disco que se llama All In, de Down by Law. El anteúltimo disco de estudio de ellos. Fue un disco que cuando lo escuché, nada, como los grandes discos hacen, ¿no? Te hacen compañía, te hacen ayuda, te hacen terapia, te hacen lo que necesites. Y fue un disco que fue muy, muy poderoso, una banda que yo conocía, pero que no le había prestado quizá suficiente atención, Down by Law. Nada, y me enamoré por completo de ese disco, y bueno, cuando surgió esa canción que de algún modo me hacía acordar alguna de las canciones de las que podría bien cantar Dave Smalley, tanto de Dagnasty o Down by Law, y surgió escribir una canción al muchacho en ciernes. Bueno, y vos hace un rato hablando también del material de Acariciar el Fuego, citabas que era inevitable alguna referencia a la pandemia, ¿no? Y también te leí por ahí en alguna nota que hablabas un poco de los efectos residuales que tuvo la cuarentena y la pandemia. Por ejemplo, la explosión de las fake news y de esos momentos en que uno no sabe qué creer o qué no creer, no solo de la pandemia, sino en general, inclusive con toda la llegada de los fundamentalistas, de los terraplanistas y de todo ese linaje de gente funesta, y veo que algo de eso está reflejado en Cuarentena Blues. Entonces te quería preguntar un poco acerca de ese tema, que entre paréntesis es uno de los que más nos gusta pasar. Mira, sí, son momentos muy locos y muy inciertos, ¿entendés? Y la velocidad de la comunicación a través de las redes y del poder de los medios hacen que cualquier noticia vuele instantáneamente y también nos hace dudar de cualquier noticia. O sea, es muy loco lo de las vacunas. Por ejemplo, yo nunca viste, siempre de chiquito nos vacunamos y sabíamos que ese era el método, pero después ya te queman la gorra y en este momento te dicen que tenés que ponerte una cuarta vacuna y ya no sabés, lo haces por vos, no sabés si tus hijos, tenés que tomar esa decisión sobre tus hijos y no tenés certezas de nada porque estás en un mundo completamente
es un mundo falto de fe, me parece ya, ¿viste? Como que no, enfrentado a la frialdad de los hechos y muchas veces contrastables, ¿viste? Entonces es como una situación muy rara. Es un momento raro de la historia para mí. Extraño un poco el siglo XX, te voy a decir. Todavía me tiene un poco confundido este siglo todavía. Bueno, te voy a decir que yo noté también un parentesco, algunos temas más abajo en la lista de Acariciar el Fuego, con otra canción que personalmente me gusta mucho y que tiene como un aire de reggae o de dub, y que se llama No soy un robot, y además que es una frase que hay que tildar cada vez que te metes en algún sitio y querés algo, te dicen, no soy un robot, póngale el tilde, ¿no es cierto? Te imaginé haciendo como una relación entre esas cosas, ¿me equivoco? No, completamente, sí, es una frase que la leemos a diario y se apareció. Bueno, pero también la canción habla de que en realidad de que somos personas, de que justamente no somos robots y bueno, no sé en realidad mucho de qué habla la canción, pero bueno, me describe como medio tano y leche hervida eh, y nada, puedo tener mis reacciones justamente porque no soy un robot. Bueno, quería decirte, en una época donde el formato físico del disco está un poco en crisis, así, ¿no? Aunque hay señales de que la está remontando, me imagino que no es sencillo llevar adelante la aventura de un sello independiente como Azione Artigianale, que si no me equivoco ya está superando o llegando a los 20 años de existencia. Incluso me enteré que tenés pensada la reedición de un álbum que es muy querido y buscado, como el de Flopa Mansa Minimal. ¿Cómo está el sello en estos días? En realidad el sello es el modo que encontró PES para mostrarse al mundo, el modo que encontré yo también, las cosas que hago por fuera de PES y demás. No es un sello como si, siempre decimos somos un sello de goma, en definitiva, ¿entendés? Más que un sello discográfico. Hubo un momento que un montón de bandas afines y compañeras de ruta optaron por también estar bajo el mismo paraguas estético del sello, esta cuestión de la independencia y la autogestión, pero cada artista que salió por el sello era dueño de su máster, de su idea y de su edición. Era solo como un club, no sé cómo decirlo, como un catálogo. Éramos como un catálogo, pero nunca fuimos un sello, nunca fuimos nosotros dueños de ningún máster de otras bandas ni nada. Entonces tampoco nunca tuvimos como una intención de hacer de esto algo serio. Sí, la intención es la de ser músico de uno, entonces seguimos sacando cosas y salen de ese modo independiente. Como decís vos, es difícil, la independencia es difícil. Estamos en un momento donde, o ya pasaron hace unos años que el CD tuvo su retracción de venta, de salida, y aumentó la del vinilo, pero no en una proporción acorde. El vinilo no deja de ser un artículo de recontra lujo para un país y para una situación económica como la Argentina, y las distribuidoras de streaming pagan chaucha y palito. Todo eso junto es un combo explosivo para la situación del artista musical independiente argentino, pero bueno, las ganas siguen empujando del carro. Eso es muy bueno, pero es bueno también que sepa la gente que tener un sello independiente tiene la ventaja de que tenés un control artístico muy superior, pero por otra parte que también hay responsabilidades y que hay que amacarla, ¿no es cierto? Es un montón de responsabilidades y de trámites, la cantidad de trámites que hay que hacer para poder tener todo en orden y hacerlo bien. O sea, realmente es un trabajo absolutamente ingrato y horrible, que lo hacemos solamente porque tenemos muchas ganas de sacar nuestros discos y jamás se nos ocurriría someter a nuestro último disco a la aprobación o no de un sello discográfico. He pasado alguna vez por alguna situación de esa, de ir a mostrarle el disco a alguien, y eso es horrible, sinceramente. Prefiero tener poca distribución y poca salida y no tener que andar haciendo lobby en algún lugar, a ver si me sacan un disco. Bueno, desde hace muchos años tu actividad principal obviamente es PES, pero has estado vinculada a numerosos proyectos, ya sea como miembro más o menos estable y también como invitado. Sin ir más lejos, en los últimos meses tuve el placer de verte en Niceto apareciendo con Sergio Rothman en su recital. Y hace muy poquito, la verdad que disfruté enormemente del concierto con Lito Nevia en Lollapalooza. Quería preguntarte cómo has vivido estas últimas experiencias. Mira, es un placer tocar con amigos y ambos los considero
como tal. Sergio es amigo de hace muchísimos años, es una presencia constante en mi chat de WhatsApp, estamos en constante contacto. Como Y me gustaría espiar eso. nada, no, somos como los viejos de los Muppets, somos dos viejas criticando cosas. Los dos viejos del palco. Claro, Sí. exactamente. Pero no, con Sergio es un placer, me invita ya hace varios años, además de haber compartido el Siempre Eterno, que fue una banda en la cual tocamos juntos durante muchos años, me llama para sus discos solistas para que meta alguna guitarra. Inclusive en este último disco he tocado la batería en un tema. He tenido el descaro de tocar la batería en un tema. Y nada, en algunos shows nos acompañamos, algunos shows compartimos el concierto, Pez con Rodman. También del mismo grupo de chat y de reuniones está Hernán Espejo, compañero Asma, otro gran amigo, ¿viste? Somos amigos y nos vemos constantemente. Y con Lito es otra situación con Lito. También somos amigos, pero yo no puedo dejar de ver a Lito Nevia, ¿viste? Y soy muy fan de Lito, de su historia, de su forma de su forma de vivir, ¿viste? Y nada, fue encantador tocar en Lollapalooza. Me parece que fue un show hermoso, que creo que también brilló aún más por contraste, ¿no? Sí, justamente. En el medio de lo que era el Lollapalooza, esté Nevia cantando sus melodías ahí, ¿viste? Nada, fue un show muy, muy lindo, lo disfruté muchísimo. Creo que la gente lo disfrutó muchísimo, vi a mucha gente muy joven mirando el show, que de repente cuando empezaba, no sé, solo se trata de vivir, dijeron, ok, esta la escuché, ¿viste? Bueno, y ahora regresando a Acariciar el Fuego, que me doy cuenta que va a ser en cierta manera una de las columnas vertebrales del recital de Pez en la Trastienda, a pesar de que me imagino que va a haber material de todas las épocas, que recordamos, es este jueves 28 de abril en la Trastienda, ahí en la calle Balcarce. Me gustaría mucho pasar en mi programa un tema al que le tengo especial cariño y que es el que cierra el disco, Amanece en Boedo. ¿Algo que nos puedas decir al Es respecto? bastante literal la canción, es de esos días de pandemia, de cuarentena, estábamos encerrados todos y que nadie iba a trabajar y que los horarios estaban completamente trastocados. Yo podía hacer un vivo de Instagram para los que me estén mirando un martes a las 4 de la mañana y tocar durante 2 horas y que mis hijos pasen caminando por delante de la cámara porque no estaban durmiendo tampoco a esa hora, estaba todo cruzado. Y bueno, y la canción habla de un amanecer de algún día empezando ya ese invierno del 2020. Ariel, no quiero dejarte ir sin que nos des alguna primicia, porque yo sé que siempre estás muy ocupado en muchas cosas. Tíranos una. Seguramente para el año que viene, 2023, en su 20 aniversario, salga a la luz el vinilo de Flor Mansa Minimal, ese único disco que grabamos en el año 2003, que también, bueno, financiado por una disquería que le interesa venderlo, porque el proyecto hoy por hoy no existe y ninguno de nosotros tendría plata para hacer eso en este momento. Por más que estoy seguro que se van a vender porque es un disco muy querido y muy importante. Bueno, la última y la más difícil. Siempre le pedimos a nuestros entrevistados y a la gente que queremos mucho que nos hagan de DJ y que elijan un tema de lo que se les antoje. Mira, pensando rápido de pronto, uno de mis discos favoritos que me formó, que se escuchaba en mi casa cuando era chiquito, es Love de The Cult. Perfecto. Y la canción podría ser Rain. Ariel, muchísimas gracias. Fue un placer enorme y nos vemos el 28. Muchas gracias, Alfredo, te esperamos por ahí. fmrockandpop.com